YouTube, en Twitch, en lapapi.com y vamos a dar comienzo a esta columna que tanto nos gusta y tanto esperamos siempre porque aprendemos muchas cosas, tanto así como para inscribirnos mañana a la carrera de Derecho en alguna de las universidades y saltearnos algunas materias porque muchas cosas ya las hemos... No, mentira, no hay que cursar y hay que rendir porque tampoco que aprendemos tanto como para, viste, hacer la carrera libre. Ya está nuestro invitado de esta tarde, Francisco Netri, hermano de Fede Netri, una persona que ha pasado mucho por este programa y le mandamos un saludo. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es hablar un poco del funcionamiento de la justicia provincial, su esquema, ¿no es cierto? Porque cuando se habla de justicia, los ciudadanos lo primero que se le viene a la cabeza por ahí es Comodoro Pi, donde no sé, se tratan de las causas más trascendentales, sí, los hechos de corrupción, lo que vemos en los grandes medios nacionales. Entonces la ciudadanía obviamente se hace eco de eso y piensa que eso es la justicia, pero claro, bueno, eso va más allá y nosotros tenemos una justicia provincial, así como tenemos un poder ejecutivo provincial, que sería el gobernador, claro, también tenemos una legislatura provincial, tenemos diputados provinciales, tenemos senadores provinciales por cada departamento y tenemos una justicia, o sea, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no es cierto? Esto es que yo quería empezar por ahí en esto de esquematizar una y la otra, de cómo está cómo es el esquema de la justicia nacional y qué diferencias tiene con el que funciona aquí en la provincia de Santa Fe, ¿no? Con la provincia, bueno, a ver, es similar en cuanto al orden nacional, así como tenemos una Corte Suprema de la Nación, acá tenemos una Suprema Corte de la provincia, que está integrada por 6 vocales, 6 ministros de la Corte, como se le quiera llamar, 6 jueces de la Corte, ¿no es cierto? Funciona, tiene sede en Santa Fe, pero también acá en Rosario. De hecho, hay 4 miembros de la Corte que son de Rosario y solo 2 de la ciudad capital de Santa Fe. Bien. Después de ahí, bueno, siguiendo el organigrama, vienen las cámaras, ¿no? De acuerdo a cada fuero, así como tenemos fuero civil comercial, fuero laboral, fuero penal y fuero de circuito, ¿bien? Y debajo de eso ya vienen los jueces de primera instancia, ¿no es cierto? Bien. Así explicado muy breve y hasta, como se dice por ahí en las redes, para dummies o para brutos como nosotros, ¿qué es un fuero, ¿no? Para entenderlo, ¿qué sería eso? Bueno, un fuero es la especialidad, la materia. Claro, ahí va. Un conflicto laboral se suscita, por ejemplo, en los juzgados laborales, claro, que acá en Rosario hay 10. Después va a la Cámara. A la Cámara hay 3 salas y cada una de las cámaras está integrada por 3 jueces, ¿bien? Bien. Porque ya no decide un solo juez, a diferencia de primera instancia, sino que ya definen 3 jueces. Bien, bien. Hay una cosa ahí que quiero saber que es, entiendo que bueno, a los jueces que son de cámaras y esto seguramente es por concurso, ¿no? Exactamente, el estar ahí. Sí. Pero con el que está como ministro de la Corte, ¿quién lo elige? ¿Cómo llega? Bueno, ¿Cómo se decide eso? Esta pregunta que vos me haces es interesante porque desde la democracia hasta la actualidad se ha avanzado, porque antes los jueces directamente los elegía, digamos, la Asamblea Legislativa, o sea, los diputados provinciales, los senadores, con el visto bueno del Ejecutivo, o sea, el gobernador. Bien. Bien. Después se fue creando un Consejo de la Magistratura que le dio más profesionalización a la cosa, por así decirlo.
Hoy, hoy como juez no llegan o sea, cualquiera, ¿no? Tiene que Claro. tener una cierta idoneidad, tiene que tener méritos académicos, ser profesor, tener especializaciones, ¿no? Y también se rinde, se le toma examen, por así decirlo, ¿no? Entonces queda una tanda, se seleccionan 3 jueces que después el gobernador los elige y los manda a la Asamblea Legislativa, o sea, a la Cámara de Diputados y Senadores, para que le den, por así decirlo, el visto bueno, los aprueben y sea designado juez. Claro, ahí va. Bien. Ahí va. ¿Y el Consejo de la Magistratura ahí cuál es la función que termina cumpliendo? Que bueno, por cierto acá en la provincia no Bueno, tenemos. se encarga de la selección. No, sí, acá en la provincia. Ah, tenemos. Sí, por supuesto. Ah, Sí, bien. sí. Eso justo era otra pregunta que te quería hacer. Se encarga de la selección de jueces, ¿no es cierto? Bien. Generalmente los consejos de la magistratura han ido variando, pero por lo general están integrados, digamos, por miembros de la legislatura provincial, por las universidades, Ujú. representaciones del Poder Ejecutivo. Y bueno, se hace todo un proceso de selección, se hace una tanda, por así decirlo, se lo eleva al, al Ejecutivo que luego de esa designación lo eleva a la Asamblea Legislativa para su aprobación. ¿Y tienen como un periodo, digamos, como tiene el gobernador que es cada 4 años, o los diputados que es cada 4 años, el ministro de la Corte también, o No, puede no, estar... mira, otra buena pregunta que me haces, porque, a ver, la reforma, nosotros tenemos, así como está la Constitución Nacional, existe Sí, la Constitución Provincial. sí, Bueno, ustedes saben cuál fue la última reforma de la Constitución. en los 60, si no me En equivoco. el 62, 62. exactamente. Bueno, date una idea, digamos, del año 62 hasta acá, todo lo que se avanzó Sí, en derechos de tercera, cuarta generación, los avances que hubo y todavía seguimos, digamos, con esa constitución, por así decirlo, que ha quedado en desuetudo. Em, Siempre, digamos, pasa que cuando viene un gobernador la quiere cambiar, la oposición no está de acuerdo, después cuando la oposición es gobierno, la quiere cambiar y así sucesivamente, o sea, entonces hay una mezquindad política Ujú. en no trazar una política de Estado y reformar la Constitución. Yo creo que a determinada edad ya debería ponerse un tope, un límite, cosa que en la actualidad eso no sucede, lamentablemente. Ujú. Así como también, y ya yéndome de las ramas, por ejemplo, los mismos, vemos senadores, nosotros tenemos en la legislatura provincial 19 senadores, Ujú. uno por cada departamento. Y si vos te pones a ver y a repasar, hay senadores, no es en el caso de acá en Rosario, pero por ejemplo, senadores del norte que hacen 7 periodos que vienen Sí, desarrollando esa función. O sí, sea, creo que tiene que haber un límite, un tope, ¿no es cierto? Porque uno dice, por ejemplo, el gobernador de Formosa en Infran, no sé, y acá pasa porque vos ves que la mayoría de los senadores hace 7 periodos que están, 7 por claro. 4, 28 años, o sea, Es una no es locura de tiempo. saludable. Hay muchas cosas que la democracia lamentablemente está en deuda y que no depende de una persona, sino que requiere de, de todos los partidos políticos. O sea, no lo culpo a alguien en particular, sino que es una deuda, creo que, de la política misma, ¿no es Sí, cierto? O sea, eh, y bueno, y que repercute en la ciudadanía y que la mayoría no lo sabe. sí. ¿Mm? Entonces, el ministro de la Corte cuando llega, cuando después que pasó todo el proceso de que le hicieron las evaluaciones en el Consejo de la Magistratura, Perdón, sí, con respecto hago una diferencia. sí,
El ministro de la Corte, el juez de la Corte Suprema, lo designa el Poder Ejecutivo, Bien. ¿no es cierto? Y lo aprueba la Asamblea Legislativa con una mayoría especial, creo que es las 2/3 partes, o sea Sí. que tiene que haber un amplio consenso. Ahí sí no se le hace una evaluación como a los jueces de la Cámara y a los jueces de primera instancia, sino que, pero bueno, generalmente quien llega, digamos, tiene que tener un gran respaldo en todo sentido, Claro. porque no solamente, digamos, el gobernador de turno teniéndola a su favor los diputados lo puede seleccionar, sino que también requiere de los legisladores opositores. Bien. Mi pregunta era de una vez que el ministro de la Corte llega a ser ministro de la Corte, Sí. digamos, se va cuando con los pies para adelante, digamos, como se dice a veces. A ver, No hay forma de que se por vaya mal por otra cosa. o sea, se lo puede destituir por mal desempeño. Ah, bien. Bien. Pero bueno, en la actualidad, digamos, la mayoría de los cortesanos hace ya largo tiempo que están. Me atrevo a decir que en algunos casos deben rondar hace 30 años por ahí. Claro. Casi como un senador creo que hay... Sí, a diferencia, a ver, el senador tiene que rendir examen cada 4 años frente Claro. a la ciudadanía. Pero bueno, la realidad que vemos es que esa ciudadanía le renueva el voto de confianza cada 4 años. Claro. Eh, ¿Y por qué? Bueno, esto es una pregunta por ahí media como hasta... Bueno, que cualquiera se puede hacer, cualquiera que no está en el ámbito se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer que la ciudadanía elija, a la ciudadanía, el ciudadano común elija a los representantes de la Corte Suprema, del Poder Judicial, como lo hacemos con el Ejecutivo o el Legislativo? ¿Por qué no se da esa posibilidad dentro del funcionamiento de la justicia? Si vos me preguntás a mí, yo creo que darle esa responsabilidad a la ciudadanía yo no la veo lo suficientemente madura para elegir un juez de la Corte Suprema. Creo que, imagínate un juez de la Corte Suprema haciendo publicidad, se postula, o sea, lo veo algo ilógico, a mi entender. Un juez de la Corte Suprema tiene que ser una persona muy prudente, académica, entonces ese perfil no da con una persona que no sé, que pone una publicidad para que lo elija la ciudadanía. Sí. Y en cuanto a la inmadurez de la ciudadanía que dije anteriormente, si vos le preguntás a un 90%, nadie sabe el esquema, el funcionamiento, la distribución de los poderes y demás cuestiones. Entonces, creo que por eso no está capacitada para eso. Totalmente. Bueno, hay mucha gente que todavía no sabe quiénes son los candidatos a presidente, ¿no? Y hace un año que estamos en campaña. Entonces, claramente, no, mi pregunta era justamente para encontrar esa respuesta. Digo, hoy no sabemos quiénes son, quizás no sabemos ni quiénes son nuestros intendentes o concejales en funciones. Exactamente. Y no vamos a ir a elegir el ministro de la Corte, digamos que menos. Sí, a mí me parece, existe esa idea, pero creo que es un disparate, ¿no? Sí. La función del juez es limitar a los otros poderes, ejercer el control, cosa de que tiene que ser una persona de extrema prudencia y no va a un perfil con otro. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Dentro del funcionamiento de esto de la justicia provincial, ¿qué rol cumple dentro de ese funcionamiento de la justicia el Ministerio Público de la Acusación? ¿Qué es, digamos? ¿Es parte del sistema judicial, pero cuál es la función que cumple? Bueno, a ver, el Ministerio Público de la Acusación se creó, digamos, o sea, su gran reforma, donde hoy nosotros vemos en calle Virasoro, donde estaba el ECA, donde, bueno, hubo un cambio de paradigma de
lo que es la justicia penal Sí. ante los mismos jueces que eran llamados jueces de instrucción, que cumplían el rol de los fiscales, eran los encargados de investigar y después de llevar a esa persona a juicio. Entonces había como un doble prejuzgamiento, o sea, hubo un cambio de paradigma en el sentido de que se eliminaron los jueces de instrucción y se designaron fiscales, ¿no es cierto? Que lo único que hace el fiscal es investigar, ¿no es cierto? Ejercer la acción pública, y después quien resuelve y quien los sentencia es un juez, ¿no es cierto? Ese fue un cambio que se hizo en la época de Hermes Wiener, cuando era el gobernador, y el ministro de Justicia Héctor Superti, que llevó a cabo esa reforma y ese cambio de paradigma en lo que es la justicia penal santafesina, ¿no? Bien. Se pasó de un modelo a otro, ¿no es Bien. cierto? Que eso también la gente que está en el Ministerio Público, claro, son los fiscales y ellos también tienen un fiscal general, y después tienen fiscales regionales sí, en las circunscripciones: Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafael y Reconquista. O sea, la cabeza del Ministerio Público Fiscal de la acusación es el fiscal general. Después vienen los fiscales regionales y después, bueno, están los fiscales, que son los que solemos ver, los que investigan las causas narcocriminales y todo eso. Y eso también, ¿cómo se elige? ¿Es más una elección interna, digamos, del sistema judicial? ¿O cómo se elige el que es fiscal? Bueno, ¿Es por concurso? sí, también se hace un concurso, también lo tiene que aprobar la Asamblea Legislativa, y también lo tiene que designar el Ejecutivo, digamos. Bien. En eso también es similar a la designación de los jueces. Bien. Hay una pregunta que siempre me la hice desde que soy chico y chico. Sí, sí, sí. Y que empecé a interiorizarme por la cuestión institucional de la sociedad. Y siempre me hacía esta pregunta: ¿por qué el gobernador tiene un ministro de justicia y a la vez tenemos ministros de la Corte Suprema de Justicia, justamente? Claro. Y cómo se articulan ambos espacios, ¿no? Ambos funcionarios en este caso. Sí, en realidad, digamos, no tenemos hoy en día un ministro de Justicia. Sí. Hoy tenemos un secretario de Justicia, que está dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno. Sí. Pero en gobiernos anteriores sí ha habido un Ministerio de Justicia, ¿no? Sí. En el anterior gobierno, el de Lifchi, sí había un ministro de Justicia, por ejemplo. Sí. Rubinstein era. Silverstein. Era, digamos, era el canal de diálogo que tenía la Corte frente al gobernador. Era como un intermediario, ¿no es cierto? Ahí va. Bien. De hecho, en ese gobierno hubo lo que se llama el plan piloto oralidad. Hablando del funcionamiento y esquema de la justicia, se hizo un proceso de reforma donde se trata de que los juicios en la actualidad sean todos orales, se vuelque la prueba todo en una audiencia pública, grabada, tipo al estilo de las películas norteamericanas. Bueno, claro. Y bueno, eso fue una gran medida, porque gracias a eso, esa implementación del plan piloto oralidad, digamos, las sentencias se han sacado mucho más rápido, la prueba se hace mucho más ágil, la prueba no es escrita entre
los colegas, sino que está ahí el juez tomando las declaraciones testimoniales y todo ese tipo de cosas. Se establecen plazos. Fue un avance. Igualmente, digamos, también sucede que por ahí no, sacando lo que es la parte penal, los demás fueros, y hago hincapié, por ejemplo, en lo que es el fuero laboral, nosotros tenemos 10 juzgados laborales, ¿no es cierto? Hace 30 años atrás, por ejemplo, creo que había 9 juzgados laborales, o sea, se ha creado uno solo. Si vos ves las causas que ingresaban hace 30 años atrás y las causas que ingresan ahora, yo creo que ni siquiera se han triplicado, me animo a decir un 1000% más, una exageración de esa manera, ¿no es cierto? Porque bueno, con la ley de riesgo de trabajo se han incrementado mucho la litigiosidad laboral. Y por ejemplo, para darte para hacer una comparación, una analogía, la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba más específicamente, si la comparás con Rosario, tiene casi la misma población. Allá tienen 33 juzgados laborales y acá tenemos solo 10. O sea, entonces, muchas veces los jueces con pocas herramientas pueden hacer. Me explico, cuando vos no tenés los recursos, es difícil darle una respuesta a la sociedad cuando no tenés los medios con qué, me explico. Y te diría que en eso los jueces laborales bastante hacen para lo que tienen, me explico. Sí. Quiero preguntarte algo que en sí tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, o es como para entrar más en ese funcionamiento. ¿Cómo empieza un proceso judicial? Elegí el foro que vos quieras porque no tenemos ni idea de ninguno de nosotros, así que va a ser como generalizado. Pero ¿cómo empieza un proceso judicial, un proceso para judicial? entender Bueno, el funcionamiento? En materia de circuito y civil y comercial, por ejemplo, para iniciar un proceso se tiene que pasar obligatoriamente por una mediación. No así en el fuero laboral. Bien. Me explico. Saco lo penal porque, bueno, lo penal hay un delito, investigan, es otro cantar, por así decirlo. Volviendo a lo que te dije anteriormente, en materia de circuito y civil y comercial, obligatoriamente a través de una ley vos tenés que pasar por una instancia de mediación. La mediación hay un abogado o abogada que es mediador y lo que trata es de que las partes lleguen a un arreglo. Si no se puede llegar a un arreglo, recién ahí se puede iniciar la demanda. Pero uno está obligado a pasar por esa instancia. Bien. Digo esto para entender un poco el tema del funcionamiento, sí, de cómo es todo un proceso judicial, porque viste que siempre está esto como que hay que reformar todo, como es como una sí, lo que pasa es que hay muchos proyectos de reforma, pero cuando no está el dinero, por más reformas que vos le quieras hacer, no las podés llevar a cabo. En los últimos tiempos, la única reforma grande que tuvo el Poder Judicial fue en materia penal, nada más. Después, o sea, que se levantó ese edificio que está ahí en calle Virasoro, pero después no acompañaron los recursos para hacer las reformas que sí se tienen que hacer. Y para darle respuesta a la sociedad frente a los reclamos. Igual por ahí yo entiendo que, a ver, hay que cubrir necesidades básicas que no se cubren, entonces por último se va a mirar a la justicia, por así decirlo. Entonces es complejo
el asunto, por así Claro, decirlo. reformar por reformar, ¿no? En esto decías recién lo del financiamiento, digo que es una cuestión vital, ¿no? Para el Mm. funcionamiento tiene que haber plata, ¿no? Tiene que haber recursos. Cómo se financia? ¿Cuál es el presupuesto que tiene la justicia en este Bueno, caso de la provincia? claro, o sea, a ver, el gobierno provincial tiene una partida presupuestaria que se le asigna a la justicia, ¿no es cierto? Bien, Este, y sobre eso, digamos, bueno, se pagan los sueldos a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Mm. bien, bien. ¿Y eso cómo llega el gobierno a saber cuánta es la plata que le tiene que destinar a la justicia? ¿Hay una auditoría? ¿Hay una...? Bueno, a ver, está dentro de el ministro de Economía, supongo que hará, bueno, sí, ya debe estar establecido un presupuesto pero es más función del ministro de Economía, digamos. Claro, ¿Mm? ahí está lo que decíamos antes, la función también del ministro de Justicia, ¿no? De decir, bueno, hablo con los de los diferentes espacios y creo que debe funcionar más o menos así también lo de el cómo encontrar el funcionamiento. En esto quiero preguntarte otra cosa que, bueno, la hablábamos antes en off, porque hay una cuestión hoy que ronda en diferentes discursos de quizás por un desconocimiento institucional o quizás es un pensamiento real, no sabemos, de que la nación puede controlar todo, ¿no? Y en realidad, como hablábamos al principio, las provincias son autónomas y sus poderes también, Claro. autónomos a los poderes nacionales. En esto, ¿qué tiene que pasar para que un proceso judicial que se inició en la provincia, supongamos por ahí en lo penal, que puede ser por ahí algo que más puede tener este tipo de causas, termine llegando a la A la Corte Corte Nacional? Nacional. Claro, a ver, la cabeza de nuestra justicia provincial es la Corte Suprema de la provincia, como lo expliqué anteriormente. Sí. Ahora, las causas que llegan a la Corte Suprema de la Nación son, digamos, muy pocas, limitadas, digamos, contadas con los dedos de la mano, si se quiere. Em, Tiene que afectar un derecho constitucional para que llegue a la Corte Nacional. Yo justo te hablaba de la última gran reforma que se hizo acá en la justicia, donde hubo un cambio de paradigma en materia penal, Sí. y fue con el caso Fraticelli, por ejemplo. ¿No es cierto? En el caso Fraticelli se cuestionó que un juez de instrucción lo investigó y lo llevó al banquillo judicial, digamos. Eso se entiende, digamos, eh, que era inconstitucional, porque, digamos, una persona no puede investigar y al mismo tiempo juzgarlo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de ahí, digamos, se hizo una gran reforma en donde se crearon los fiscales, que son los encargados de investigar, pero quien toma la decisión es el juez de juzgarlo, ¿no? Antes el juez investigaba y juzgaba, ahora no, ahora el juez está para juzgar y el otro está para investigar, ¿no es cierto? Esa causa fue la que llegó a la Corte Nacional, fue la que hizo este cambio de paradigma, ¿no es cierto? Bien, Mm. bien. Eso me parece importante porque, y en esto sumo una pregunta que es casi a la par de esta, que es, ¿qué tiene que pasar para que llegue a otras instancias? Porque por ahí hay cosas que llegan a lo internacional, ¿no? A las cortes internacionales y Eh, se va a acuerdos internacionales y demás. ¿Qué tiene que pasar para que ya la Corte Nacional no sea la instancia donde termine el proceso, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que una Para que causa salte a lo llegue? Y bueno, internacional. cuando un Estado, por ejemplo, viola los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo, en los golpes de Estado, Ah, en ese bueno, tipo de cuestiones, ¿no es cierto? claro, Mm. claro. Eh, Ahí llega, digamos, a la Corte internacionales, ¿no? Sí. Eh, Y ahí hay como un derecho medio internacional también acá para que funcione. Hay como una ley de derecho internacional o Sí, algo sí, así. sí, sí, eso se enseña en las universidades. Ahí va, ahí va. Está el derecho internacional privado que versa sobre cuestiones, como bien dice la palabra,
privada entre civiles nacional, un extranjero, y está pública, el derecho internacional público cuando ya se trata de dos estados, Claro. ¿no? Y se conforma como una corte entre Sí, países hay varias que... cortes, digamos. Y a ver, acá no, no es lo que más se ve, porque también hay una discusión en cuanto a la soberanía, ¿no es cierto? Claro, Se supone que la Corte Nacional es la máxima autoridad y la que debe dirimir cualquier tipo de controversia, conflicto. ¿Mm? sí, sí. Me hacían una pregunta hoy más temprano, pero bueno, la quería guardar para cuando lleguemos a alguna parte del final. Es que en un momento decías los ministros de la Corte pueden ser separados por mal Mal desempeño. desempeño, Pueden ser destituidos por mal destituidos. desempeño, claro. ¿Eso quién determina el mal Y desempeño? bueno, no, eso lo determinan quien los destituye a los jueces de la Corte son los legisladores. Ahí va. ¿Mm? Pueden hacer como Para eso una... elegimos no solo gobernador, sino que diputados provinciales, senadores provinciales, intendentes, concejales. En este caso, hago referencia a los diputados y senadores provinciales. ¿Y lo hacen a través de un proyecto de ley o No, no, cómo no. es el A ver, proceso? fulano de tal tuvo mal desempeño en tal y tales causas, se hace una investigación, se crea una comisión dentro de lo que es la legislatura, se designan legisladores para investigar eso, hacen un dictamen y después lo votan en su conjunto, ¿me explico? Claro, claro, Es todo un proceso. claro. Mm. Claro, es como cuando hay que investigar a un, bueno, que ahí entramos en otro tema, pero que ya lo hemos hablado incluso en esta columna, que es cuando tienen que, un proceso para destituir un legislador, ¿es parecido a eso? O no? Eh, para destituir sí, un legislador, bueno, es todo un tema eso, porque y volvemos atrás con lo que es lo de la reforma. Los legisladores gozan de ciertos fueros que Ujú. serían privilegios de que no pueden ser juzgados, ¿no es cierto? Claro, Hay una discusión hoy en día sobre eso, sobre un senador de un departamento acá cercano de la ciudad de Rosario, sí, que bueno, que justamente él ahora pidió el desafuero, pero el año pasado o este año ya no recuerdo porque pasa tan rápido el tiempo, es que los mismos legisladores, digamos, convalidaron eh, la constitución provincial donde no podían ser juzgados, ¿no es cierto? claro. Y la Corte Provincial lo determinó también de esa manera y hoy está los fiscales que intervinieron y que quisieron llevar al banquillo a ese senador apelaron ante la Corte Nacional. Ahí tenés un caso, por ejemplo, Bien, porque es una cuestión de derecho, de interpretación, o sea, ellos consideran que es inconstitucionalidad, bueno, una serie de argumentos que por ahí yo te puedo dar una visión generalizada, si querés profundizar ya tenés que buscar un técnico, uno en materia, un abogado especialista en derecho constitucional que te va a ampliar mejor en ciertas cuestiones sí. técnicas. Una cosa que quiero saber en esto, así medio que de la generalidad, es cuando empieza un proceso para destituir un ministro de la De la Corte, Corte. ¿cómo hace el ministro de la Corte para defenderse, no? Porque uno, viste que está el principio de inocencia y dice, no, yo no creo haber tenido mal desempeño, puede decir el ministro de la Corte. ¿O cómo hace para Y bueno, defenderse no, de eso? a ver, es escuchado, es llamado, Bien, esa comisión de investigación, obviamente que también lo escucha y bueno, argumentará sus defensas, ¿no claro, es cierto? claro, Pero no es un proceso judicial como vos ves, no sé, en materia penal, por ejemplo, claro. que lo ve un juez, decide un fallo, tiene otro, ¿cómo decirlo? Eh, eh, es diferente, ¿no es cierto? Bien, bien.
Dos últimas consultas. Sí. Una es que en un momento decías esto de las películas yankees, Sí, donde vemos quizás un proceso diferente de llevar exacto. adelante el juicio. Está Sí, esta cuestión del juicio por jurado también. claro. ¿Qué pasa de que no, bueno, a no ser qué provincias lo incorporaron recientemente a esto del juicio por jurado? ¿Por qué no está en todo la justicia el juicio por jurado? ¿Qué tiene que pasar para que esté eso? ¿Qué tiene que pasar? Vuelvo yo O si es a... positivo, digo, ¿no? Capaz que es una... Vuelvo a... Si es positivo o negativo, desconozco porque cada, ¿cómo decirlo? Cada estado tiene su idiosincrasia. Claro, ¿Me explico? claro. Es complejo el tema, o sea, y vuelvo al tema de los recursos, o sea, necesitas recursos, acá no están cubiertas las necesidades básicas, imagínate que ir más allá y copiar a un estado de primer mundo no entra, digamos, en la comparación, ¿no es cierto? Sí. Vuelvo a lo anterior, para todo eso necesitas muchos recursos que hoy no los tenés. O sea, pues imagínate que yo te dije que acá hay 10 juzgados laborales, Córdoba hay 33 con la misma población y pensar en un juicio por Claro. jurado es, no sé, es como decir que, no sé, que Sacachispa juegue como el La final del Mundial de Barcelona, Clubes, claro, claro. que pueda competir y hacerle partido al Real Madrid, qué sé yo. Sí, O sea, sí, sí. es lo mismo, haciendo Ahora esa, saca Chispa haciendo un tuit de no, podemos, ¿viste? Como... haciendo esa analogía. Claro, claro. Y una pregunta más que me queda, que también me apuntaban recién, es en esta posibilidad de, como hay un cambio de gobierno en la provincia, como quizás también haya un cambio a nivel nacional, de que vuelva a surgir la idea de la reforma de la constitución de la provincia, digo, ¿qué cosas, qué ítems puede haber para, no sé, mejorar un poco el funcionamiento de la justicia provincial en una nueva constitución también de la Y provincia de yo Santa Fe? creo, sobre todo, ciertos límites en cuanto a la edad, ¿no es cierto? Después, sí, sobre todo, por ahí ciertos periodos, no sé, no lo veo saludable que una persona esté sentada en el mismo lugar 30 años. ¿Vos Claro. ves eso en las empresas privadas? No. Y Claro. bueno, Sí, sobre esa misma respuesta te doy lo otro. Pero sobre todo la reforma de la Constitución es para incorporar derechos de tercera, cuarta generación. Lo que se ha evolucionado del año 1962 hasta la actualidad, bueno, es mucho. Sí, Mm. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, veremos también si en el proceso, si se abre el proceso para reformar la constitución de la provincia. Lo mismo de la periodicidad de funciones de Sí, los legisladores y más que nada en los senadores. O sea, que senadores estén que tengan como 7 un... periodos consecutivos no es saludable. Claro, Mm. limitar la Nos reelección, falta digamos. todavía, nos falta. Esa es una Claro, respuesta que la política le tiene que dar a los ciudadanos. sí, Mm. sí, sí, sí. Más cuando el senador puede reelegir las veces que sea necesario, el gobernador no. ¿No? No, no, es como que hay como una... Contradicción. Sí, Mm. sí, sí, sí. Sí, sí, lo del gobernador a lo mejor un periodo más, por ahí no lo veo descabellado, pero eh, repito, viste, una misma persona que está siempre en el mismo cargo, no sé, te lo hablará un psicólogo, por algo las empresas, viste, se van renovando, los Claro, dirigentes no son los mismos de siempre, claro. ¿me explico? Sí, sí, sí. Mm. Total, total. Fran, la verdad que fue un placer, ¿eh? Bueno, no, el Fue, placer fue mío y gracias por haberme escuchado y por espero favor. que hayan podido aprender un poco. Sí, sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Yo me saqué dudas que tenía bueno, cuando hablamos con los chicos de la mesa chica esa que tiene el club Del de, Club club de derecho, del Derecho. y íbamos a hablar de este tema. Bueno, obviamente, como hacemos siempre, tratamos de incorporar algunas cosas y después sacarnos dudas cuando vienen los especialistas a exponer. Así que bueno, te agradezco mucho que te hayas tomado el Bueno, tiempo de venir. un
saludo especialmente para el doctor Meyer y el doctor Yunis, que hoy estoy sentado acá gracias a ellos. Ahí está. Le mandamos un saludo también a todos los chicos ahí del club, a Mati, por supuesto, a Fede también, que son amigos del programa. Y bueno, ya estaremos pensando. Nos quedan pocos ya programas en general y segmentos también de esto, así que bueno, hay que ir pensando los últimos. Gracias, Fran. No, gracias. Un placer, un placer. Gente, nos vamos a una pausa, una pausa cortita, y ya seguimos con más Generación Rota hasta las 5 de la tarde. Rompiendo las vidrieras en la nueva estación.